Empezamos la capacitación a Empresas MIPYMES Experimentaria, dada por el Ministerio de la Producción y JS Consultores Empresariales. El primer módulo, Planificación Estratégica y Administración de Negocios, es la temática en la cual nos vamos a encontrar el día de hoy. Este primer módulo, si pasamos a la siguiente, por favor, básicamente lo primero que tenemos que hacer es conociendo el ambiente de negocios y haciendo un análisis del entorno. Eso usted como empresario tiene que desarrollarlo. Y esto empieza por dos tipos de entornos. Primero, un entorno general y un entorno específico. ¿A qué llamamos entorno general? Veamos pues, conjunto de factores que afectan por igual a todas las empresas de una sociedad o ámbito geográfico. Eso quiere decir que no solamente le afecta a usted como pequeño empresario o empresario de la microempresa, sino también a las medianas y grandes empresas. Entorno específico. El entorno específico son conjuntos de factores que afectan al conjunto de empresas con características comunes y que pertenecen al mismo sector. Esto quiere decir que si usted, por ejemplo, está en el sector de alimentos, tienen que ver, ¿no es cierto?, las empresas que están relacionadas con su sector. O si usted está en calzado, cuero, textiles, tendrá relación con el sector en el cual usted se desarrolla. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces vamos a analizar algunos factores de este entorno general, como por ejemplo los factores económicos, los socioculturales, los factores político-legales y los factores tecnológicos. No se olviden que estos afectan a todas las empresas por igual, sin importar el tamaño empresarial ni el sector en el cual se encuentren. Factores económicos. Hay que analizar una serie de variables, como lo dice bien la lámina, relevantes para las empresas. Vamos a citar algunas de ellas que son importantes. El desempleo, la inflación, la tasa de interés. Muchas veces ustedes tienen las disyuntivas si tomar un préstamo o no en su negocio. La tasa de interés es muy importante para poder tomar decisiones financieras. Balanza comercial, exportaciones menos importaciones, algunos de ustedes están pensando en exportar. Si van a Expo Alimentaria es porque justamente lo que quieren es tener un futuro exportador en su visión o misión de negocio. Grado de desarrollo económico del país. Nuestro país es uno de los pocos en Latinoamérica que tiene un crecimiento sostenido en los últimos 7 años. Obviamente hay una desaceleración del crecimiento de nuestro país, pero aún estamos creciendo. Infraestructura del país, carreteras, puentes, centrales eléctricas. Muchos de ustedes, señores empresarios, sus empresas no se encuentran en Lima, por eso también estamos vinculándonos a través de este medio virtual. Por ende, este factor de carreteras y la infraestructura que hace necesaria que su mercadería pueda llegar a los lugares de destino, ya sean mercados regionales, locales o nacionales, es importante. Factores socioculturales. Estos factores son muy importantes porque no se olviden que ustedes le venden a las personas. Y si no entendemos la naturaleza de nuestro cliente, al final podemos, en lugar de estar vendiendo una satisfacción, estar generando problemas. En el marco sociocultural hay que considerar aquellos aspectos que involucran los cambios, ¿no es cierto?, en algunos temas que lo vamos a puntualizar. Estos son nivel educativo. Es importante saber cuál es el nivel educativo de nuestros clientes. Ellos realmente van a entender el nombre que usted le puso a su producto. De repente es muy bonito, suena bien en inglés, pero no está dirigido al mercado de Estados Unidos, sino al mercado local y no se pronuncia adecuadamente. Pautas culturales, estilos de vida, hasta los colores que están reflejados y el diseño de su producto es muy importante. De repente estamos en una empresa de la selva donde es más colorido y si hacemos un diseño demasiado sobrio, el cliente no lo va a considerar como algo muy suyo y no lo va a considerar dentro de su compra. Estilos de vida y entre otros. Estilos de vida, existen familias con hijos, familias sin hijos, lo que se llama nido vacío, es decir, cuando ya los hijos se van. Para cada uno de esos estilos de vida hay necesidades distintas y es necesario que usted sepa en cuáles de ellos se encuentran sus clientes. Hábitos de consumo, gustos, tendencias de moda y preferencias.
Seguro algunas de sus empresas también, más que nada las que están en el rubro de textiles, saben que tienen que hacer 2 colecciones, a veces 3 colecciones al año para estar innovando. Si innovan en colores, si innovan en diseños, si innovan en texturas, por lo tanto es necesario tener en consideración este aspecto. Diferencias sociales, circunstancias demográficas, tasa de crecimiento poblacional y estratos sociales. Estos son factores también interesantes porque puede haber población que está más condensada de repente en el estrato adulto, por ende ciertos productos son más idóneos para ellos, o de repente la población como en el Perú es muy joven y en los últimos años infantil, casi un alto porcentaje, aproximadamente casi el 50% de nuestra población es entre niños y adolescentes y adulto menor, por así decirlo. Eso significa que hay un enorme porcentaje y posibilidades de realizar negocios con estos segmentos económicos y estratos demográficos. Si ya pasamos a la siguiente, tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? El consumo llega a la madurez, por ejemplo, los jubilados en la Unión Europea, y otros ejemplos, como por ejemplo en Panamá se han desarrollado proyectos inmobiliarios, es decir, se hacen proyectos específicamente para las personas maduras, lo que hablábamos, este nido vacío, estas personas que se dan los hijos y se quedan en, digamos, el hombre, la mujer, los esposos, con casas demasiado grandes y lo que buscan es espacios más pequeños, donde obviamente vuelvan a recordar ese inicio de formar su matrimonio. Para eso están estos proyectos inmobiliarios. Sigue el boom de la comida a domicilio y los precocinados, la rapidez con la que se vive actualmente a nivel nacional, y no solamente en este país, sino interconectados a nivel internacional, hace que los tiempos sean más cortos. No tenemos tanto tiempo para hacer nuestra rica comida nacional, requerimos muchas veces los precocidos. Encontramos ahora en los supermercados nuestra comida típica, ya prácticamente solo para meter en el microondas, como por ejemplo nuestro lomo saltado o un ají de gallina. Y la comida a domicilio, ¿quién no un domingo que de repente no está con los ánimos o el estrés es demasiado fuerte, lo que hace es tomar el teléfono y hacer un delivery? Es muy importante que usted considere estos aspectos cuando diseñe la totalidad de servicios que usted ofrece a sus clientes. En España hay casi 400.000 hogares monoparentales. Eso también ocurre en nuestro país. Por ejemplo, la mujer es muchas veces jefe de hogar. El doble en el año 1991. Hay algunas empresas, ¿no es cierto?, que están haciendo algunos productos para estas parejas con un solo padre. Y más de 5 millones de europeos buscarán pareja a través de Internet en el 2005. Conocemos más de una historia seguramente de éxito y algunas no tanto, de personas que han podido realizar relaciones a través de Internet. Fíjense, estos son algunos ejemplos. Yo sé que ustedes tienen aún más de estos temas con relación al análisis del entorno. Ahora les pongo una tarea y es: busquen ustedes cuáles son los ejemplos adecuados a su realidad regional que realmente podrían ser de utilidad para hacer crecer su negocio y para considerarlo. Factores políticos legales. En este punto ustedes dirán: ¿qué tiene que ver? Yo soy empresario, no tengo que ver con el tema político, pero sí son aspectos del entorno que siempre tenemos que considerar. El marco institucional y político. Se debe observar los factores que puedan ser determinantes en el nivel de riesgo de la inversión. Muchas veces, ¿no es cierto?, los cambios de presidente, por ejemplo, son épocas de disyuntiva en la cual se recesa un poco la economía. Es interesante entender eso y saber, por ejemplo, que en 2016 nos vamos a encontrar en un año complejo políticamente. Y la sostenibilidad de las relaciones comerciales en el largo plazo. Tenemos algunos ejemplos: marco jurídico y fiscal del país, importantísimo. Las leyes, por ejemplo, cuando el IGB del 19% pasó al 18%, un impacto enorme en la economía. Igual el ITF, este impuesto que nos están diciendo de que se va a desaparecer, aparece y hasta el momento aún nos está acompañando. Estabilidad jurídica e institucional. Acción de grupos políticos. Tenemos la gracia de no ser un país compulsionado ya por el tema del terrorismo. Como ha afectado en muchos sectores este factor, por ejemplo, el turismo.
Antes no podíamos pensar en un desarrollo turístico sostenible, adecuado, con crecimiento, como lo encontramos el año pasado, con un 14.4% de crecimiento en el sector turismo. Algo muy interesante. ¿Y eso a qué se debe? A la estabilidad jurídica y política que nuestro país goza en este momento. Políticas gubernamentales, monetarias y fiscales, que también nos afectan. Es importante siempre que usted, empresario, agarre su periódico, pero no solamente lea su horóscopo o la sección de deportes. Lea, adicionalmente a eso, la sección económica y considere estos factores del entorno. No significa que va a leer un libro. ¿En dónde encuentran estos factores económicos y el entorno? Y los encuentra en un periódico o los encuentra a través de internet, porque actualmente todos los periódicos están disponibles a través de internet. Normas que regulan los diferentes mercados, los TLCs, acuerdos de libre mercado. Estamos viviendo un boom exportador, y esto es importante, pero y más aún de excelentes relaciones con los países, digamos, latinoamericanos, el Mercosur y otros países, y adicionalmente la Unión Europea y Estados Unidos y el Asia. Es importante tener en cuenta estos factores cuando queramos hacer negocios con el exterior. Y los TLCs hay que leerlos, obviamente, ver cuáles son las configuraciones, las cosas positivas, negativas que puedan tener relación con el tema exportador. Tómenlo en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Pasamos a la siguiente. Factores tecnológicos. En el marco tecnológico hay que considerar el avance de la tecnología, pues la posibilidad de incorporar este ritmo de cambio puede determinar la posibilidad de competir en el mercado y perdurar en el tiempo. Tengamos en cuenta que ahora estamos en un mundo absolutamente globalizado. Las decisiones se toman instantáneamente y las experiencias, buenas y malas, se saben en el momento en el que se realizan. Por ende, es muy importante siempre buscar la satisfacción del cliente. El Facebook, las redes sociales, el Twitter y el Instagram, que ocurren en el mismo momento, es muy importante que usted lo tome en cuenta y es más, que maneje esas redes sociales en su negocio para estar interconectado con sus clientes. Innovaciones tecnológicas en la actividad productiva de la empresa, también a nivel de tecnología, a nivel de nuevas tecnologías que usted puede incorporar. ¿Cuántas máquinas y maquinarias ahora se utilizan relacionadas con, por ejemplo, el diseño ya computarizado? Esto obviamente tiene que usted considerarlo a la hora de decidir sobre sus inversiones. Ejemplo, tenemos ahí la ley Strauss, ¿no es cierto? Fiebre de oro y obviamente algo que generó es los jeans, un producto bastante antiguo pero que teniendo en consideración al entorno no ha perdido vigencia a lo largo de los años. Ha considerado el tema cultural, ha considerado el tema de moda. ¿Cuántas veces se ha reinventado el jean? Por favor, es impresionante. En cuántas colecciones sigue manteniéndose activo. Hoy 60 fábricas, 4.000 billones de facturación y 50.000 trabajadores. Estamos realmente ante una empresa que ha sabido adaptarse a su entorno. Es muy importante que usted como empresario lo sepa, lo realice y considere al entorno como una alerta de los cambios empresariales que debe hacer a lo largo de su gestión. Benetton, ayer, ¿no es cierto?, en el 1965 fabricaban prendas de punto, 4 hermanos, tenían un pequeño manual y era de manera muy artesanal. Ahora tenemos a un Benetton, los que de repente conocen en Lima, o ya ahora los Open Plaza y las demás tiendas por departamento en las regiones llevan este tipo de marcas, 230.000 billones de facturación, 14 fábricas, 10.000 empleados, 6.500 tiendas, un tema de merchandising y también de mucho de franquicia, en más de 100 países, 5.000 modelos al año, 200 personas investigando mercados
y en futuro más expansión y más diversificación. Esto obviamente significa una empresa adaptada y una empresa que va, ¿no es cierto?, al ritmo de estos factores. Recordemos cuáles son: factores socioculturales, factores tecnológicos, factores económicos y políticos, son los que usted debe considerar en ese análisis del entorno. Entonces, ya hablamos del entorno. Quiero que un poco también usted como yo podamos hacer siempre un recuerdo. Tenemos el entorno general y ya vimos los 4 factores: tecnológico, económico, sociocultural y político. Ahora vamos a ver los entornos específicos. Habíamos dicho que el entorno específico ya no es para cualquier tamaño empresarial ni tampoco para cualquier sector, es para su sector. Por ende, vamos a ver en qué consiste esto. Constituye el sector de actividad en el que participa la empresa, por eso son los que afectan de manera directa. Tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este caso, se está presentando la lámina, hay los competidores, ¿no es cierto?, actuales y los competidores potenciales. No hay que olvidar no solamente a los competidores que están hoy, sino también a los que pueden desarrollar nuestras líneas de productos en un futuro cercano o de repente en un mediano plazo. A los compradores, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Los conocemos realmente? ¿Sabemos cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Conocemos cuáles son sus hábitos de compra, la frecuencia con la cual realizan la compra? Los proveedores, muchas veces no tomamos en cuenta a este stakeholder o a esta, digamos, agente en nuestro negocio, pero es muy importante. Usted ha perdido alguna vez algún negocio porque le falló un proveedor y no pudo llegar con el pedido en el momento adecuado. Eso significa que el agente proveedor es muy importante para desarrollar adecuadamente su negocio. Y yo sé, de repente la lámina, yo sé que ustedes van a tener a disponibilidad esta diapositiva, así que ahí lo van a poder revisar con mayor detalle, pero ahí abajo dice la palabra sustitutos. Esto es que existen, ¿no es cierto?, ciertos productos que pueden ser usados por nuestros consumidores, rendirle el mismo beneficio, pero sin ser los mismos. Hablamos, seguramente ya han escuchado este ejemplo, pero no es malo volverlo a repetir: la mantequilla, una margarina, ¿no es cierto? O de repente otros ejemplos que ya sean más aplicados a su negocio. Y los competidores en el sector industrial, obviamente hay un grado de rivalidad. Este grado de rivalidad es importante que usted lo sepa, es importante que siempre haga pequeñas investigaciones de mercado a nivel de estos 4 agentes. ¿Okay? No solamente se investiga al cliente, también investiguemos a nuestros proveedores, hagamos una investigación porque podemos mejorar la cartera de proveedores. Esto nos va a crear mejor calidad en el servicio y también saber qué hace la competencia, porque también de ellos podemos aprender mejores prácticas y mejorar nuestros productos y servicios. Por eso tenemos cierto poder de negociación con los proveedores, tenemos cierto poder de negociación con nuestros clientes, lo cual obviamente lo vamos a manejar a través de nuestras decisiones de marketing y de nuestras decisiones empresariales, pero también hay barreras de entrada a los competidores y hay que conocer, ¿existe o no existe? Hay negocios en los cuales estas barreras de entrada son muy altas, hay otros en los cuales no lo es. Por ejemplo, si en un negocio pequeño de comida rápida, comida al paso, ¿cuál es el monto de inversión? Es pequeño. Muchas veces uno dice, ¿por qué proliferaron las cabinas de internet? Porque las barreras de entrada eran muy pequeñas. Hablábamos de inversiones de 10.000 soles, 15.000 soles, y con ello obviamente ya uno podía entrar en este negocio. Eso, un nivel de conocimiento no era muy alto, saber utilizar las computadoras, tener un local, digamos, habilitado, no es una barrera muy grande. Por eso es que usted siempre tiene que ir generando nuevos valores agregados a sus servicios para que, si usted sabe que está en un negocio con barreras de entrada baja, usted pueda tener cierta posibilidad de permanencia y, acuérdese de esta palabra, sostenibilidad de su empresa.
Y en el caso de los sustitutos, hay amenaza de productos y o servicios sustitutos. Obviamente, ¿qué pasa si la gente va hacia los productos, por ejemplo, los orgánicos? Ahora, con el cuidado por el fitness, por estar, digamos, adecuados con el tema de salud, hay una rivalidad entre los productos naturales y los orgánicos. Ese mercado está, digamos, ya tomando ciertos espacios importantes en la compra de los consumidores. Tomemos esto en cuenta también, si esta amenaza me afecta o no me afecta y en qué grado lo realiza. Bueno, y acá tenemos una idea, ¿cierto? Es un foco. Cuando sabes más que tus competidores, entonces puedes ver oportunidades que tus competidores no ven. Por eso está el foquito, para que se acuerden siempre que es importante que usted esté un paso más adelante de su competencia. Y la única manera que usted esté un paso más adelante que su competencia es que usted los conozca. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora estamos en el tema de enfoque estratégico. En este tema veremos visión, misión y objetivos. Presten mucha atención porque tenemos un taller al final de esta parte, de este primer módulo. Así que tome nota, agarre lápiz y papel y empezamos con la siguiente lámina. Vamos a ver visión. ¿Qué es esa visión? Es imagen a futuro sobre cómo deseamos sea la empresa. Es bueno que usted como empresario, como líder de su empresa lo realice, pero no es un ejercicio que lo tiene que hacer solo. Tiene que hacerlo con sus colaboradores, con sus gerentes y que sea una visión compartida por todos. Puede usted generar algunas ideas iniciales, pero esa visión tiene que estar generalizada a nivel de su organización. Propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de esta visión? Es una guía, también sirve para controlar si se ha llegado a lo que se espera. Una visión es generalmente de mediano a largo plazo. Hablamos de 10 a 20 años aproximadamente. Alentar a la organización para alcanzar el estado deseado, que es esta visión. La razón de ser, la misión, es la razón de ser de la empresa. Ahí hay una diferencia y quiero que la entiendan claramente. La diferencia entre la visión y la misión está en que una es esta visión de mediano y largo plazo, de los ideales, de lo que queremos llegar a ser. De repente usted actualmente no exporta, pero quiere llegar a ser un exportador. De repente en su mercado hay un oligopolio, es decir, hay 2 o 3 empresas que solamente están atacando a sus clientes y usted quiere ser una más, entonces quiere ser una de esas empresas líderes. Esa es una visión. La misión es la razón de ser de la empresa, por eso tiene que responder a algunas preguntas y tiene que decir algunas cosas muy puntuales de lo que hace la empresa, no así de los deseos, que es la visión. Por eso, define qué necesidades va a satisfacer. Definiré pues una misión como aquella empresa que brinda bienes y servicios de confecciones a las personas, a la población de Trujillo, pero principalmente jóvenes, por ejemplo, tendré que identificarlo. Los clientes a alcanzar, hablaré de jóvenes, niños, adultos, productos y servicios, pero también debe ser algo amplia, porque estamos hablando de que no es de corto plazo, es entre el corto y el mediano. Estamos hablando de 3 a 5 años en la misión. Por ende, es una misión actual también, pero también tiene que servir para el desarrollo de su negocio. Tiene que ser amplia, alcanzable, porque obviamente usted se está retando y tiene que poder cumplir ese reto. Concreta, es decir, vamos a soñar, igual pasa con la visión, pero tienen que ser sueños posibles y motivadora. Ahora, yo les recomiendo que tanto la misión y la visión no solamente queden en la cabeza de ustedes, señores empresarios, sino colóquenla en un documento, en un papel, eso enmárquenlo y pónganlo en algún lugar visible, donde no solamente sus trabajadores lo vean, sino también sus clientes.
Porque es muy importante. No sé si usted habrá entrado a alguna empresa donde ha visto un banco, es muy probable, y ha podido ver, ¿no?, la visión y la misión. Qué interesante cuando en ese banco o de repente en ese restaurante o en esa entidad o en esa empresa usted logra ver y ve la palabra clientes satisfechos. Ya usted se siente parte de la empresa. Es muy importante que esto esté en un lugar visible. Ahora vamos a ver los objetivos de la empresa. Estos objetivos son estos logros propuestos en un plazo determinado. Requerimos realmente objetivos de diferente índole, objetivos de marketing, objetivos institucionales, objetivos financieros, objetivos operacionales. Ustedes determinarán cuánto más. De repente también su empresa tiene una visión ambiental, objetivos ambientales. Eso dependerá de cada negocio. Pero para que no sea un sueño, que sea un objetivo, tiene que ser cuantificable. Es decir, tengo que decir realmente, quiero alcanzar una rentabilidad del 18% en el año 2016. Entonces, eso es algo cuantificable. Específico, obviamente no voy a decir lograr ventas altas. La pregunta que yo haría es, ¿qué significa altas? Altas significa 20% más que el año pasado, 80% más que el año pasado o 2% más que el año pasado. Entonces, tiene que ser específico. Y obviamente tienen que ser positivas, a pesar de que de repente el entorno, y hemos visto el entorno digamos en la fase anterior, puede ser negativo, pero siempre tienen que estar obviamente en positivo. Debe tener un plazo de tiempo. Entonces, un objetivo, por ejemplo, ya lo hemos dicho, alcanzar una rentabilidad del 18% en el 2016. Estamos hablando de que el plazo del tiempo es el periodo fiscal 2016. Alineación con la visión y misión. Se supone que yo tengo que haber dicho en la visión de que yo voy a ser una empresa líder, ¿no es cierto? Por ende, y en la misión voy a incrementar mis ventas, a incrementar mi porción de mercado. Por ende, ambas están yendo hacia mayores ventas. Yo estoy hablando de mayores ventas, mayor rentabilidad. Visión, misión y objetivos tienen que encontrarse alineados. Bueno, ahora le toca a usted hacer y proponer su visión. Yo le sugiero, júntese con la totalidad de sus trabajadores o de repente con aquellos que usted considera que van a tener ideas claras sobre esta visión y pregúntense, ¿qué queremos ser en los próximos 5 y 10 años? ¿Cuáles son los valores institucionales que rigen nuestra empresa? Y en torno a ello, hagan un enunciado concreto que involucre a la empresa y a los stakeholders. Le preguntaré, me gustaría estar en contacto con usted para saber quiénes son los stakeholders. Estamos hablando de su competencia, sus clientes y sus proveedores. Y obviamente todo el entorno adicional. Y para su misión, pregúntese, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo podemos hacer mejor? En el más corto plazo, igual también le sugiero que lo trabaje con sus colaboradores. Porque si usted lo hace solo, finalmente no va a ser una visión y misión compartidos. Y eso es lo más importante de estos dos herramientas de la planificación estratégica. Bueno, vámonos a una matriz que muchos conocemos como la matriz FODA. Este es un instrumento de gestión muy importante para las empresas. ¿Por qué? Porque es una herramienta de análisis que puede aplicarse a cualquier situación, individuo, producto o empresa. Eso no quiere decir que solamente usted lo pueda hacer para una empresa. Puede armarle el FODA a su producto. También puede armarse un FODA para usted en su vida personal. También. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Mis oportunidades y mis amenazas. Permite conformar un cuadro de situación actual, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permite tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas planteadas. Entonces, no se olvide que básicamente para poder tener un buen FODA necesito un diagnóstico. Porque ¿cómo voy a determinar una fortaleza? ¿Cómo voy a saber si tengo una debilidad? Si es que no me conozco internamente. Debo saber en qué parte de este engranaje llamado empresa yo tengo una debilidad. De repente es en la parte de control de calidad, de repente es en el apartado relacionado con el marketing,
no hay una buena comunicación y servicio al cliente, o de repente tenemos, digamos, alguna fortaleza importante y fuerte y trascendente con relación a nuestras posibilidades de desarrollo con nuevos mercados, o el relacionamiento institucional que podemos tener con entidades del sector público, por ejemplo. El tener esta oportunidad de estar en Expoalimentaria, en coordinación con el Ministerio de Producción, es un trabajo que usted ha desarrollado como empresario. ¿Por qué no todos los empresarios? ¿Y por qué de repente no tenemos 100, 150 participantes de este proyecto llamado capacitación rumbo a Expoalimentaria? Es porque usted sí supo aprovechar las oportunidades y tuvo este relacionamiento con la entidad. Entonces, si vemos, para hacer un buen análisis FODA, entonces quiero que entienda que las fortalezas y las debilidades es internas, es de la empresa, es hacia adentro. Está en los recursos, pueden ser humanos, puede ser que su personal necesite capacitación o su personal necesite motivación. No se olvide que no solamente el incentivo monetario es un incentivo motivacional. También existen otros incentivos no financieros. Capacitar a su personal de repente a través de alianzas estratégicas o simplemente el tener siempre un contacto directo con ellos también es importante. La organización, de repente hay algún desorden contable, financiero y efectividad en el marketing. Son temas internos. Habrá una lista seguramente de temas que usted querrá analizar para cada empresa. Y en el tema externo, las oportunidades de amenaza son externas. Es decir, no las controla la empresa. Pero como no las controla, las tengo que conocer. Porque si no las conozco, estoy a merced de ese factor turbulento que finalmente puede afectarme y hacer que yo muera y mi emprendimiento no logre la sostenibilidad que queremos. Macroambiente y microambiente. Bueno, acá hay una definición un poquito más específica porque también usted va a tener un trabajo posterior que va a ser realizar su matriz FODA. Por ende, las fortalezas son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa y que le permite tener una posición privilegiada ante la competencia. Yo le pregunto, hagas esa pregunta, ¿por qué me compra a mí mi cliente el producto y no se lo compra la competencia? ¿Por qué agarran el teléfono y lo llaman a usted? ¿Por qué lo felicitan? Ese es su fortaleza. Entonces, y dependerá de repente de una o dos personas. No se olvide nunca que las organizaciones están llenas y son recursos humanos generando sinergia. Por ende, están bien los procesos, los manuales, pero no deje de vista al recurso humano. Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece. Habilidades que no se poseen. Actividades que no se desarrollan positivamente. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna queja por parte de algún cliente? Le ha dicho que no se ha sentido satisfecho, no ha podido ante un conflicto resolverlo de manera adecuada. Esa es una debilidad. Entonces, analice. Y es más, le sugiero que así como lleva sus cuentas de repente de manera escrita, anotada, o con su contador lo trabajan, todas las semanas hagan un chequeo de cuáles son las fortalezas que tuvieron en la semana y cuáles son las debilidades que también obtuvieron esa semana. Oportunidades son aquellos factores externos que resultan positivos, favorables, pero por favor, explotables. Bueno, digamos bien esa palabra, es decir, que podamos considerar como posibles de que nos generen beneficios a futuro, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Años atrás yo les pregunto, ¿qué pensaríamos de que haya tiendas por departamento en regiones como Huancayo, donde la gente muchas veces se encontraba con la manera de comprar en la feria dominical o en los mercados? Ahora encontramos
no solamente una tienda por departamentos, encontramos 3, 4 tiendas por departamentos y otras por construirse. Pregunta, ¿quién vio la oportunidad? La vieron los inversionistas extranjeros. Amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Miren, actualmente las enormes facilidades que hay para ingresar a la universidad, antes, no sé, de repente somos contemporáneos con muchos de los empresarios que escuchan esta asesoría y este tutorial virtual. Teníamos, era 51 para ingresar a la universidad. Había que prepararse y realmente era todo un reto el poder ser uno de los elegidos dentro de 50 participantes. Muchas universidades fueron bastante duras con ser un poco más abiertas en ampliar la manera como recepcionaban a sus postulantes. Pero poco a poco se dieron cuenta que si no tomaban nuevas decisiones para tomar postulantes, iban a quedar fuera del mercado. Por lo tanto, tomaron decisiones a tiempo sobre esta posible amenaza y flexibilizaron sus procesos. Bueno, yo creo que esta lámina me gusta mucho que ustedes interactuemos con algunas láminas que no sean, digamos, tan de definiciones, pero que les queden y se las graben y de repente ojalá las puedan imprimir y poner en algún lugar donde no solamente ustedes las vean, sino también sus colaboradores. Trabaja en tus debilidades y estas se convertirán en tus fortalezas. No piensen en la debilidad como algo malo y realmente busquemos quién es el culpable. Todo lo contrario. Más bien el reto de este trabajo que les estoy dejando, de que todas las semanas, a final de semana, usted anote cuál ha sido mi fortaleza y cuál ha sido mi debilidad, dónde ha estado mi debilidad. Finalmente, la debilidad en el largo plazo, usted tiene que ir trabajando para que se convierta en una fortaleza. Y ya después de unos 6 meses a un año, usted vuelva a mirar ese papel y se dé cuenta que la lista de debilidades pasó a ser fortalezas. Ahí realmente tendremos una experiencia de éxito y su empresa seguramente irá mucho mejor. Bueno, seguimos, ¿no es cierto?, con el análisis FODA y el análisis ambiental. Hay preguntas porque obviamente quiero guiarlo para que usted no se encuentre tan solo a la hora de hacer su taller. Yo sé que va a estar solo ahí en su región, pero hay una lista de chequeo de las oportunidades y amenazas. ¿Qué tiene que considerar? A la industria y al mercado. ¿Cómo va la industria? ¿Cómo va el mercado? Miren, muchas empresas, por ejemplo las agroexportadoras, está bien, se exporta bastante espárragos, se exporta excelente palta, se exporta excelente uva, pero ahora están en los berries. Saben que el mercado de los berries es un mercado con mucha fuerza, con mucha vitalidad, más en el Asia. Por eso están mirando la industria, están mirando los mercados. De los competidores, obviamente también hay que ver qué amenazas se encuentran. De repente, yo les pongo el ejemplo relacionado básicamente con las boticas. Es un ejemplo muy claro. Antes habían boticas de barrio, de casa, todavía quedan algunos ejemplos en las regiones. Ahora estamos inundados de cadenas de boticas. ¿Qué pasó con esos pequeños empresarios que tenían su pequeña inversión puesta en esas boticas? Finalmente la perdieron porque no vieron venir a las grandes transnacionales y no se unificaron. Político y regulatorio. Es siempre importante usted estar al tanto. Miren lo importante de la ley universitaria. Esto ha cambiado mucho y el panorama se está configurando en muchas universidades que se crearon de manera, digamos, con mucha facilidad y de repente no con las instalaciones ni la infraestructura necesaria. Están replanteándose qué alternativas y qué acciones tomar. Pero ya es algo tarde, la ley ya salió. Y ahora hay que tomar decisiones con tiempos cortos. Por eso es importante ver la amenaza, porque ya sabía que tenía que actualizarse la ley universitaria. Social, aspectos sociales y grupos de interés. Los grupos sociales cambian, los intereses varían. Antes no había una necesidad tan alta de visibilizar todo lo que nos pasa.
Actualmente conocemos el estado de ánimo, conocemos en dónde se encuentran, sabemos si está saliendo o entrando del país. Muchas personas que están en nuestro entorno o a veces que no vemos hace mucho tiempo, pero que sí a través de las redes sociales permanecemos en contacto. Por eso, usted tiene que saber cómo están. Si usted aún está alejado de las tecnologías, por favor, a través de sus hijos, que estoy segura que están así al día con ello, tiene que tomarse el tiempo de conocer estos nuevos instrumentos de redes sociales. De recursos humanos, macroeconómicos y tecnológicos. Ya los recursos humanos lo hemos hablado bastante. Macroeconómicos también, las cifras, la inflación, cuánto padecimos en alguna era de la economía nacional con el tema inflacionario. No nos pasa en este momento, pero obviamente siempre estamos a merced de la crisis internacional. Y tecnológicos, los avances son importantes. ¿Cuánto antes pensábamos que en un solo, ¿no es cierto?, que en un solo aparato teníamos teléfono, celular, teníamos filmadora y ahora tenemos también un procesador, etc. Ahora veamos el análisis interno de fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué preguntas y qué debe analizar al interior de su empresa? Financiero, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus finanzas, su rentabilidad? ¿Está muy endeudado? Evaluación de sus recursos humanos. ¿Realmente seleccionó adecuadamente su personal? ¿Se encuentra satisfecho? ¿Hay necesidades de capacitación? De comercialización y marketing, sus locales de venta satisfacen realmente al cliente, de operaciones, sus procesos son adecuados, hay algún control realmente de la calidad de insumos y la calidad de procedimiento y de salida, de otros recursos internos, administración, investigación más desarrollo. Hay muchos fondos del FINSIT que también tiene el Ministerio de la Producción y otros ministerios para que usted desarrolle innovaciones y nuevas tecnologías. Compras de informática. Pasamos, por favor. Y ahí tenemos, digamos ya a modo de resumen, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Si se dan cuenta, hacia este lado tenemos lo positivo, el FO, ¿no es cierto? Es decir, fortalezas, oportunidades, y hacia el otro lado lo negativo, las amenazas y las debilidades. Ok, entonces, digamos, hasta acá hemos trabajado visión, misión, objetivos y el análisis FODA. Vámonos ahora con este nuevo módulo que es la administración. Ustedes son administradores de sus empresas. Realmente muchos de ustedes de repente formalmente no han llevado un curso de administración. Vamos a darles algunas guías y orientaciones con relación al tema. ¿Qué es la administración? Proceso mediante el cual una empresa desarrolla y ejecuta de manera organizada sus actividades y obligaciones aplicando los principios que permitan tomar las mejores decisiones para ejercer el control de sus bienes, compromisos y obligaciones. Así logran con éxito las metas propuestas. Hay varias frases claves en esta definición un poco larga, pero es hacer las cosas de manera organizada. Un buen administrador es alguien organizado con los recursos y principalmente con su tiempo. Bueno, principios básicos de Fayol. Parece bastante, inicialmente, si les digo, entre ustedes y yo, también a mí me parecían bastantes principios, pero cada uno de ellos realmente sienta las bases de la administración moderna. Estos 14, me parece, principios de Fayol son muy importantes para ustedes y por favor, si no se los memorizan todos, porque realmente sería bastante, al menos tomen en consideración alguno de ellos. División del trabajo. Yo sé que los empresarios, me ocurre aún, los pequeños, los empresarios de la pequeña empresa y de la microempresa, queremos hacer todo y no entendemos de la división del trabajo, que necesitamos diferentes personas se ocupen de diferentes aspectos de la empresa. La centralización.
la cadena escalonada, vamos yendo de a pocos, ¿no es cierto?, en el desarrollo empresarial. La autoridad, tiene que haber un líder en la empresa o en las áreas que configuran su empresa. La remuneración, no podemos hablar, ¿no es cierto?, de empresas si no hablamos de una remuneración por el trabajo realizado. Orden, eso es importante, el orden evita los desgastes de tiempo. No se olvide que el recurso más escaso que usted maneja a nivel de empresario es el tiempo. Y si es ordenado, va a evitar tener desgastes de tiempo. Disciplina en su trabajo cotidiano y de sus subordinados. Subordinación de interés individual, es decir, que el subordinado, el empleado, finalmente tenga ese interés, pero con un interés de crecimiento personal. Acción. Espíritu de cuerpo, es decir, espíritu de trabajo en equipo. Unidad de comando, que obviamente el líder la conforma, pero tiene obviamente un equipo. Unidad de dirección, que está relacionado con unidad de comando. Estabilidad de contratación de personal. Qué importante es, y a veces no nos gusta, a veces queremos seguir siendo una persona natural, o a veces una persona natural con negocio, y no vamos al tema empresarial porque decimos, vamos a tener el tema de planilla, y vamos a tener los problemas con la SUNAT, o los problemas con el Ministerio de Trabajo, pero les digo, no es problema, es una oportunidad, es realmente la manera de crecer. Por ende, el tener una contratación, y una de las motivaciones más importantes que usted le puede hacer a su trabajador, es que éste se encuentre estable, que pueda junto con usted hacer un plan de vida y un plan de trabajo. Y obviamente la iniciativa de mejorar, estos son los principios. Yo le diría 3 o 4, tómelos como parte de su guía y orientación en su trabajo diario. Procesos administrativos. Esto es importante. Planeación, organización, dirección y control. No se lance a la piscina si es que no sabe si lleva ropa de baño, ¿ya? Por ende, primero tiene que planear, luego tiene que, vamos al anterior, organizarse, dirigir y controlar. Esas son las etapas. A veces nos saltamos por el tiempo la planificación y no planificamos. Nos vamos de frente a la dirección, a la organización-dirección, a un match entre estas dos actividades, estas dos acciones. Y también nos olvidamos del control. O sea, las dos en el extremo son dos actividades que generalmente no consideramos y son importantes para la empresa. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, planeación. Es la primera función. Fíjense, me encanta ese gráfico, porque si se ven, es como la casita que conforma la empresa. Este proceso administrativo de organización, dirección, control, ¿en qué tiene su base? Usted lo está viendo igual que yo. En la planeación. Si no planeamos lo que hacemos, si no vemos de acá a futuro, mínimo 3, 6 meses, ¿qué pasa con esas vigas, señores? Se cae. Es lo mismo que le va a pasar a su empresa si usted no planea sus actividades. Es el proceso en el que se definen las situaciones que queremos alcanzar en el futuro y se diseñan los caminos para lograrlo. No solamente las metas, sino el cómo lo va a lograr. En la acción de tomar decisiones para el futuro no es un acto, es un proceso. Y no es que planeo hoy y hago, sino planeo continuamente. Vamos a la siguiente. Determinación de objetivos a alcanzar, toma de decisiones, elaboración de planes y acciones empresariales. Haga sus planes, elabórenlos y compártanlos con sus colaboradores. Elementos de una buena planeación. Obviamente no podemos planear si no tenemos un diagnóstico. Este diagnóstico debe ser realista. Quiere decir que tenemos que ver las cosas tal como son, sin ilusiones y obviamente sin fantasear sobre posibles realidades. Usted visualizó estar en Expo Alimentaria, por ende, ahora se encuentra en Expo Alimentaria. Completo, quiere decir que toma en cuenta la realidad de la empresa y la realidad del medio que lo rodea. No solamente se conoce a sí mismo, y cuando digo, acuérdense, interno y externo, para que se acuerde, y siempre lo considere a la hora de tomar sus decisiones. Tiene que ser completo, interno y externo.
Y si vemos ahí ese triángulo, ¿no es cierto?, que se ve en la diapositiva, tenemos 4 grandes temas: objetivos, diagnóstico, estrategias y criterios de evaluación. El primero, tiene que estar bien definidos los objetivos. Hemos dicho cuantificables, mesurables en el tiempo. Diagnóstico, exacto y acertado. Me tengo que conocer bien para tener buenas soluciones. Estrategias eficaces para lograr los objetivos. Criterios de evaluación para medir el logro de los objetivos. Si no tengo estos criterios de evaluación, entonces mis objetivos, ¿cómo van a lograr medirse en un lapso de tiempo? ¿Y cómo voy a poder hacer la retroalimentación y luego tomar acciones correctivas si es que no llegué a cumplir mis objetivos? Pasamos a la siguiente. Objetivos. Ya hemos trabajado este concepto, pero no nos cansaremos de recalcar el concepto de objetivos. Son los resultados que me propongo alcanzar. Fíjense acá, están felices, ¿no es cierto?, porque llegaron a la cima, a esa cima en la que usted no va a llegar solo, sino va a llegar con sus colaboradores. A largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. A largo plazo son los que me propongo a realizar más allá de los próximos 2 años, 3 años. Mediano, lo que me propongo realizar en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Y a corto plazo son los que me voy a realizar en los próximos 6 meses a 1 año, es decir, lo más pronto. Bueno, y acá tenemos una lámina relacionada nuevamente, una motivadora. Piensa y planifica, pero pon fecha a la acción. Si no, te quedarás solo con la idea, es decir, realízala. Si no tiene fecha su objetivo, ya sea de largo, de mediano o de corto plazo, usted define realmente cuáles son los tiempos. El corto plazo sí tiene que ser menor a 1 año. El mediano dependerá del tamaño empresarial. Es difícil decir mediano plazo es 1, 2, 3 años. Eso depende. Si estamos en una microempresa, será a 2. Si estamos en una mediana empresa, el mediano es a 5. Eso depende. Y largo plazo también depende del tamaño empresarial. Pero póngale fecha porque si no, no lo realizamos. ¿Qué es la organización? Entonces no se olviden, planificar, organizar, dirigir, controlar. Organización es el ordenamiento de los recursos y funciones de la empresa para facilitar sus logros. Si yo tengo objetivos, perfecto, pero no soy organizada para llegar a cumplir esos objetivos, no logro nada. Por eso es importante organizar la empresa, el espacio, tiempo, trabajo, las personas y el dinero. Bueno, acá tenemos una lámina muy importante que es organizar el trabajo, es hacer la lista de todas las tareas que realizan en la empresa, agrupándolas por áreas para ordenarlas de la manera más lógica y eficiente posible. Producción, finanzas, personal, promoción. Eso es importante. Haga su lista de chequeo de cada tema. Producción, comprar materias primas, hacer los inventarios, cortar las prendas, armar las prendas. Esto es un ejemplo para un tema de confecciones. Terminar las prendas, empacar las prendas, etc. Todo lo que requiere para ensamblar su tema productivo. Finanzas, registrar las cuentas, pagar las cuentas, cobrar a los clientes, conseguir préstamos. Yo sé que usted lo hace, pero de repente no está organizado ni en ese orden. Personal, conseguir operarios, entrenar operarios, dirigir al personal, estimular al personal. Mire, tenga esta lámina en consideración porque de repente hace todo eso, pero no está realizando un estímulo real a su personal. Sancionar las faltas, porque las faltas también no significa, obviamente, pecuniario, puede ser también una sanción oral, pero debe haber un tipo de sanción. Promoción, controle la publicidad, visite a los clientes, tome pedidos, busque nuevos clientes. En las empresas pequeñas, una misma persona puede realizar esas tareas de diferentes áreas, siempre y cuando organice su tiempo para dedicarse un momento a las acciones específicas. Yo sé que usted dirá que, o sea, mínimo necesito 4 personas en la empresa. No, una sola hace muchas de estas funciones, pero eso sí, tiene que estar, ¿no es cierto?, haciendo siempre un checklist de que estas tareas se están desarrollando para que no empiece, ¿no es cierto?, a desequilibrar su organización. ¿Qué es la dirección? No se olvide los 4 procesos:
planificar, organizar, dirigir, controlar. La dirección consiste en guiar y coordinar a las personas para que realicen su trabajo con entusiasmo y responsabilidad. Miren, hay un buen gerente es un buen director. Es aquella persona que motiva con el ejemplo. Y eso es ser un líder. El líder es la persona que despierta en los demás el deseo de imitarla o de seguirla. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es entusiasta, tiene ideas innovadoras, novedosas, hace las cosas bien, porque obviamente nadie sigue al que se equivoca cada rato. Está siempre dispuesto a aprender, trabaja en equipo con sus colaboradores. Mire, las ganas de aprender mueren cuando nosotros nos vamos. Por eso que un buen líder tiene que siempre saber que de su colaborador más pequeño, digamos en términos laborales, es el que puede aprender muchísimo y obviamente eso generar beneficios a la empresa. La dirección es la coordinación de actividades ejecutadas por los trabajadores para lograr objetivos de la empresa. Pasamos por favor al siguiente. Fíjense, espero que les quede ahí grabado, ¿no es cierto? La motivación es la gasolina del cerebro. El buen líder tiene que ser una persona motivada y que motive a su personal. Si usted no logra eso, va a ser difícil que usted tenga una buena dirección. Pregúntese, ¿eso pertenece a usted? ¿Está en la fila de sus fortalezas o sus debilidades? Pasamos a la siguiente. Jefe versus líder. Me gusta mucho esta lámina y también la vamos a compartir. Manda el jefe, manda a las personas, no les explica por qué. Inspira miedo, es decir, es muy severo y de repente no logra esa empatía muy importante con sus trabajadores. ¿Qué significa la empatía? Sentir lo que sentiría la otra persona en las mismas circunstancias. Mi empresa dice yo primero. Toda frase empieza con yo digo, yo quiero, yo deseo, pero no empieza con el nosotros. Presume de sus éxitos. Bueno, está bien, hasta cierto punto, presumir de los éxitos personales de la empresa, pero sin llegar a exagerar. Se preocupa por las cosas, pero de manera exagerada. Tiene empleados, es decir, empleados. Todo urge para hoy, no hay nada que pueda ser postergable. En cambio, el líder aconseja y guía. Es muy importante dar consejos y ser un guía. Inspira entusiasmo. Dice nuestra empresa, dice nosotros, importante, comparte éxitos. No solamente son suyos, son de todo el equipo que trabaja. Se preocupa por las personas, pero una preocupación real, no fingida. Tiene un equipo de trabajo, no tiene una empresa, no es mi empresa, es un equipo de trabajo. Y reparte el trabajo, sabe delegar. La pregunta que le hago ahora, ¿es usted un jefe o es usted un líder? ¿Qué es el control? Ya estamos en la última fase, no se me quede dormido porque ya casi terminamos con este primer módulo. Es la comparación de los planes con los resultados para verificar si se han cumplido y para corregir las desviaciones en la realización de los proyectos. Ya habíamos dicho que estas dos colitas del proceso de administración, la planeación y el control, son las que generalmente nos olvidamos hacer. Pero usted tiene que controlar si realmente se están cumpliendo. El control consiste en realizar estas actividades. Las vamos a ver rápidamente. Retomar las metas que se han establecido. Estas metas son estos proyectos, ¿no es cierto? De tal manera de comparar, digamos, este punto de referencia concreto que teníamos inicial. La meta es reducir 5% el desperdicio de materia prima utilizada. ¿Lo cumplió? No lo cumplió. Recoger información sobre los resultados. La información es el conjunto de datos necesarios para verificar el cumplimiento de las metas. Por eso, orden en el cumplimiento de las metas. Pasamos a la siguiente. Comparar las metas con los resultados. Hacemos ese proceso de comparación. Es la comparación permanente de las metas con los resultados para ver en qué puntos se están logrando.
Cada semana digo cuánta materia prima utilicé y cuánta desperdicié para comparar si realmente se llegó a la meta del 5% y corregir las desviaciones. Fíjense ya, usted tiene en mente la meta, toma la información, hace la comparación, pero si no corrige, no controló. La actividad clave del control está en las decisiones que usted toma sobre la corrección de las desviaciones. Es el análisis de las causas por las cuales no se cumplen las metas. Usted analice por qué no cumplí con la meta propuesta. Y cuando usted sepa la causa, haga ese mini diagnóstico, usted sabrá qué acciones va a tomar para hacer la corrección ante esa falla. Por ejemplo, el nuevo contador no sabe colocar bien los moldes, el contador no sabe bien los moldes, hay que entrenarlo de repente, por eso el 5% no se cumplió, entonces hay que tomar, digamos, en cuenta ese aspecto. Más vale prevenir que lamentar. Yo creo que las mamás, las abuelitas de repente, ¿no es cierto?, han tomado, siempre decían este dicho popular, pero también es válido para las empresas. El mejor control es el que comienza a aplicarse desde el comienzo del proceso. Por eso este dicho de más vale prevenir que lamentar es importante. Es decir, la prevención es ser un buen administrador, es hacer estas 4 fases que hemos dicho. Y me gustaría preguntarle que usted me responda en este momento: planificación, organización, dirección y control finalmente son las que va a hacer que este dicho popular usted también lo tome en cuenta. Bueno, terminamos este módulo y con ello espero estas diapositivas las va a tener a disposición adicionalmente para que usted la pueda leer concienzudamente y pueda también revisar este video. Recuerde los diferentes tips que hemos ido dando a lo largo de la presentación. Muchísimas gracias, MSC de la Producción y JS Consultores Empresariales les agradece por vernos.